buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar su mensaje desde el 155020-7127 y nuestro correo electrónico elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvo Fernando Sánchez, diputado nacional de la coalición cívica UNEN, y Héctor Huisi, legislador porteño del PRO. Bueno, fue un muy buen encuentro. Allí hicimos algunas predicciones vinculadas con el resultado del Mundial de Fútbol. No salió exacto, pero no salió tan mal, porque estuvimos en la final, tuvimos una participación muy destacada. La verdad nos quedamos todos con las caras medias largas, no tendría que haber sido tan así. Hoy leí en un diario un comentario muy interesante que decía: Messi cambia la cara, pero no para castigarlo a Messi, sino para valorizarlo, ¿no? Y decía, Messi realmente ha hecho cosas muy importantes, hemos llegado a la final, metió 4 goles, hizo jugadas realmente muy, muy buenas, pero se sentía tan mal, y yo lo entiendo, lo comprendo, porque era una oportunidad que a lo mejor no se repita, y más en el lugar y el espacio físico, el Maracaná. Era realmente para ganarle a los alemanes. Y estuvimos ahí nomás, porque los últimos 3-4 minutos metieron el gol. No sé qué pasaba si íbamos a los penales. Pero bueno, terminó el Mundial y ahora tenemos una Argentina real. La Argentina de todos los días. La Argentina que se mostró, desgraciadamente, en el final de los festejos, con una violencia inusitada. Esa violencia que uno no termina de entender, ¿no? ¿Por qué hay esa necesidad de romper todo, de robar, de ver chicos que evidentemente tienen dificultades, tienen problemas, que seguramente el principal problema es que no tienen, digamos, una ocupación o una cultura que se les tendría que haber dado y no se le dio? Tenemos generaciones que cada vez se complican más, lamentablemente cada vez se complican más. Pero bueno, esperemos que esto no siga así. Ahora la presidenta se nos fue al BRICS, me parece muy bien, pero nos dejó a un procesado, ¿no? No es muy simpático, la verdad, que la Argentina tenga un presidente en ejercicio procesado, y no procesado así nomás, ¿no? Porque si no hubiera sido porque la presidencia se fue, estaría procesado de vuelta, ¿no? Porque este miércoles le lo suspendieron para el miércoles que viene. Barbaridades que suceden desgraciadamente. Bueno, veamos hacia adelante, veamos el futuro. Hoy tenemos un invitado que queremos mucho, que se llama Víctor de Genaro, dirigente gremial, diputado nacional por Unidad Popular, y él nos va a contar algunas cosas muy interesantes vinculadas con cuestiones que normalmente no tratamos en este programa. Así que los auspicios, y con ustedes Víctor de Genaro. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Desde hace 10 años en APOC tomamos la decisión de impulsar y apoyar el arte con fuerte contenido social, en el entendido que nos hace mejores personas, más solidarias y más sensibles.
Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido. Víctor, Genaro, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. No, por favor. Bueno, yo decía, se terminó el Mundial. Se terminó. Así que ahora a otra cosa, o mejor dicho, las mismas cosas. Sí, se sigue porque la cosa seguía a pesar del Mundial, ¿no? Así es. Pero bueno, lo interesante es que la gente tiene ganas de reconocer, de festejar, ¿no? Aún con las dificultades. Sí, reconocer, sobre todo reconocer que fueron, digamos, fue un equipo que realmente actuó bien, jugó los 7 partidos. Fue creciendo y más allá de cualquier cosa, formó un grupo y eso se sintió y la gente lo valoró. Bueno, hay que reconocerlo. Sí. Bueno, yo dije que hoy tenía digamos, un programa diferente, porque yo sé que vos estás haciendo un trabajo muy piola, o que estás actuando dentro de un ámbito muy interesante vinculado con los sordomudos. Contanos un poco. Bueno, la verdad que para mí fue también una sorpresa agradable conocer algo que me impactó. Uno lo conoce, supone, todos tenemos algún conocimiento, pero de repente la Confederación Argentina de Sordos está conformada por muchas organizaciones que a lo largo de años se fue construyendo en el país. Hay muchas experiencias y la magnitud de 700 a 800.000 ciudadanos argentinos que son sordos. Qué increíble, qué número, ¿no? Sí, con las estadísticas en nuestro país vos sabés lo que pasa, pero de repente impacta. Y la organización. Y además que durante el siglo XIX, al final del siglo XIX, se dice que es preferible para integrar a los sordos la oralidad, que suspender, prohibir la lengua de señas, la forma de manifestarse. Claro, de repente... La idea es forzarlo a hablar a que tiene que cambiar, porque imagínate que se va formando la persona sin escuchar, sin sentido. Entonces se tiene que comunicar de otra manera, no puede ser la oralidad, va formando el pensamiento. Bueno, a pesar de la prohibición, es como los de Stroessner, ¿te acordás que prohibió el guaraní en un momento determinado? Y después de 4 generaciones se fue Stroessner y todo Paraguay hablaba guaraní. Bueno, los sordos hablan con lengua de señas. O sea, los sordos se comunicaron y construyeron su propia lengua, su propia cultura. Hay lengua de señas argentina, lengua de señas china, británica, porque son distintas culturas. Fue para mí un aprendizaje enorme. Y en el 2007 ellos hicieron un gran encuentro donde propusieron un proyecto de ley.
fue desoído durante mucho tiempo, hasta que en algún momento hicimos una audiencia pública. Para mí fue maravilloso, fue un descubrimiento. Porque ahí se explicó, digamos, claro, ¿no? Inclusive ahí, a los diputados. No, ahí entendimos. Porque la verdad que yo tampoco lo sabía. Bueno, ¿no? vos firmaste por solidaridad, por una cosa de decir, bueno, es justo, démosle una posibilidad. Primero, todos los subsidios por discapacidad, ¿no? Las pensiones por discapacidad, para cualquier discapacidad es otro tema. Acá estamos hablando de la lengua de señas, o sea, de la cultura del sordo. Es una personalidad. ¿Y esa prohibición que vos hablabas de fines del siglo XIX desapareció? ¿O existe? Desapareció a medias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en muchas escuelas especiales, ¿no? Bueno, cuando ven a los chicos hablando en lengua de señas, por ahí los docentes no saben lo que están diciendo. Entonces, bueno, excluido. No, claro, no vaya a ser cosa que estén hablando mal de los docentes o de sus compañeros, no, acá no. O sea, que hay un temor, es como un lenguaje propio. Claro que es propio, es de una comunidad. Esa comunidad se extiende a todos los familiares, a los que están alrededor, a sus amigos, hasta inclusive debería ser al colegio. Estás hablando de 3 millones de personas. Sí, ahora yo veo que en la televisión pública y la televisión no pública, en Canal 3 y en algunos otros lugares más, que permanentemente aparece la figura de alguien con lenguaje de señas. Hay aparición de eso, hay una propensión a reconocer eso, pero claro, no hay una institucionalización y reconocimiento del lenguaje. Que esa sería a través de este proyecto de ley. Un proyecto de ley, nosotros creemos que tiene que primero reconocerse el lenguaje de señas. Crear un instituto, para nosotros tiene que ser un instituto que esté dentro del ámbito del Ministerio de Educación, de la Cultura, o hasta la propia presidenta, si querés, pero no es de discapacidad. Estamos hablando de una cosa distinta. Es legítimo reconocerle a todos los compañeros o los ciudadanos que tienen discapacidades un grado de subsidio o de reconocimiento de alguna pensión. Pero estamos hablando de la cultura. Y eso es lo que quieren ellos. Yo estuve el otro día en la asunción de las nuevas autoridades de la Confederación. Mira, una solemnidad. Claro, de repente vos estás en un ámbito donde están asumiendo y hay un silencio absoluto. Es una solemnidad, claro, todos miran a una sola persona, están todos concentrados porque la vista es su herramienta fundamental, su cuerpo es su expresión. La verdad, yo he aprendido y me siento muy emocionado de haber podido vivir esos momentos. Hay una discusión, extrañamente el gobierno quiere armarlo dentro de discapacidad, el instituto, cuando tiene que ser una lengua, y además, extrañamente, no quiere darle participación a las organizaciones sordas. ¿Quién mejor que los sordos para explicar su lenguaje? ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué lo quieren así? ¿Por razón de manejo de la cosa? Sí, a mí me parece que es una subestimación a los sectores protagonistas, ¿no? Es más, ahí hay toda una historia, ¿no? de trabajo de las organizaciones de los sordos y queremos que se hiciera. En la audiencia pública que nosotros hicimos, que fue tan maravillosa, fue 500 sordos en el Congreso. Hasta la sensibilidad que despertó en los guardias de la seguridad fue maravillosa porque hasta abrieron otros lugares para que vieran. Las personas esas que vos ves en la televisión que transmiten, estuvieron todas ahí. Apoyando, transmitiendo. Ahora, qué número, ¿no? Qué cantidad. Porque eso que es fruto de una enfermedad, fruto de una situación, de una composición genética. Mirá, ahí vinieron desde quien se manifestó como, por ejemplo, sin problema de sordera, pero con padres sordos, que aprendió esa forma. Hay quienes he conocido, quien tiene 3 generaciones de sordos. O sea que hay cuestiones genéticas, hay cuestiones
particulares. Hay quienes adquieren sordera en el tiempo, no necesariamente. Sí. Hay distintos tipos de hipoacusia. Estamos hablando de sordos. Y ese lenguaje puede ser lectura de labios, puede ser también otro tipo de manifestación, inclusive leer, ¿no? A veces es bueno poner. Ahora, estamos hablando de que le estamos hablando del castellano, que es parlante y que forma la intelectualidad. Trajimos ahí expertos en lingüística y gente del CONICET que ha investigado lo que significa el lenguaje en la construcción del pensamiento, la capacidad del cerebro. Porque el lenguaje lo que te da es el nivel de abstracción, quizás es lo que te diferencia de los animales, el lenguaje, la racionalidad, o sea, vos vas creciendo en eso, ¿no? Es el primer momento. Ahora, ¿y cómo lo hacen ellos? ¿Por qué no reconocerle? ¿Cómo a través de los gestos pueden lograrlo? ¿Cómo no reconocerle? Sobre todo el que es sordo de nacimiento, ¿no? Porque por allí el que es sordo por un problema posterior puede ya tener otra conformación, pero el que es sordo de nacimiento... Gabriela Troiano es hoy una compañera del Partido Socialista, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad. Ella entró ahora, nueva. Sí, la conozco. Yo la he aprendido no solo a querer, a admirar. Ella tiene una discapacidad visual, de un ojo no ve nada, del otro ve muy poco, ¿no? Y fuimos juntos a la Asunción. Ella apoya la participación, el reconocimiento de los valores de los discapacitados. Y entonces dice, no se puede comparar lo que uno siente. Dice, a mí me descubrieron que no veía cuando fui al jardín de infantes. ¿Cómo? 3 años, digo yo. O sea que ella vivió 3 años. ¿Pero ella que no ve? Casi ni ve. Ahora, ninguno de sus familiares... Se maneja bien. Claro, ninguno de sus familiares, hasta que no fue al colegio, ni el médico, ni nadie, descubrió eso. ¿Qué quiere decir? Que ella fue conociendo la realidad de una manera diferente como la conocemos nosotros. El tema de la luz, la brillantez. Me decía, vos imagínate, yo camino casi sin bastón, porque cuando llego a la esquina el viento cambió. La cara mía es la sensibilidad fantástico, que tiene la piel. La percepción desde el cuerpo, ¿no? Claro, es tremendo. Entonces, ¿cómo no reconocerle eso? Entonces, primero, nosotros queremos que se reconozca el derecho a una lengua. Eso es la cultura. Segundo, que dependa de educación, de cultura, de quien sea. Y tercero, reconocimiento a los protagonistas. Los constructores de la lengua son los sordos, no son los parlantes. Por supuesto que conocen, hay muchos que son hijos y conocen. Y es bueno que lo hagan porque además son traductores. Pero esa construcción de la lengua es de los sordos. Así que, bueno, presentamos la propuesta. Bueno, ¿cómo anda el proyecto? Está ahí, hay 2 proyectos. Está el proyecto del oficialismo que está... que es el que manda... a discapacidad y que no participan los sordos en la conducción del organismo. Pueden participar otros... ¿Y este proyecto del oficialismo de dónde viene? ¿Del Poder Ejecutivo o de un grupo de diputados? De un grupo de diputados que obviamente están apoyados. Antes, el año pasado, habíamos hecho uno solo, pero ahora apareció nosotros sostenemos. Ojalá que funcione la Comisión de Educación, no está funcionando. No está funcionando. Se enojaron con Cobo y ahí quedó. Y ahí quedó, a pesar de que nos digan que el Parlamento no funciona. Está bueno eso que comentábamos antes. Se dice que el Parlamento se tomó 3 meses de vacaciones. Nosotros no estamos de vacaciones. Así es. Nosotros no estamos de vacaciones. Yo lo dije, lo expresé. Los que están subordinados, los diputados oficialistas, a las decisiones del Poder Ejecutivo. Y si ellos tienen que juntarse y sesionar hasta para aprobar una norma legal para endeudarse y firmar los convenios, y tienen que pagar el precio que no vaya a Vudú, porque es una vergüenza que siga siendo hoy vicepresidente de la Cámara. Bueno, peor sea presidente, evidentemente. Es una vergüenza. Ahí funcionan. ¿Viste? Ahí no hay problema. Lo hicieron funcionar y a otra cosa. Pero... si no funciona hoy es porque no quieren. Bueno, pero hay que decirle a la ciudadanía que esto es consecuencia de sus decisiones electorales, porque en los cuerpos deliberativos
las mayorías mandan y las minorías, que somos nosotros, actúan, generan hechos, discuten, pelean, como nosotros lo hacemos. Sí, sí. Pero a la hora de la verdad se impone la decisión de la mayoría. Por eso en el tema de los diputados hay que ser, diputados y senadores, hay que ser muy cuidadosos. Sí, ¿no? por eso yo creo que es muy interesante que se conozcan las votaciones de los diputados. Claro. Vos sabés que una de las cosas más interesantes que nosotros promovemos, además de audiencias públicas para aprender de la, son muy buenas de la las audiencias gente, construyendo legislación popular, puedo abrir, uno no tiene que saber todo y no sabe todo. Nosotros hicimos una audiencia pública, y a vos te consta, porque sos un conocedor de todo lo que significa construir una ley del Fondo de la Marina Mercante y de reserva de carga. En un país como el nuestro, que compartimos, que significa manejar el comercio exterior. Que yo la presenté cuando era diputado ya por el 2001. Y perdió estado parlamentario, la volví a presentar en el 2003, perdió estado y ahora la hemos presentado con vos, con Claudio Lozano. Así es, con los trabajadores astilleros, movilizados. Bueno, hay una construcción de legislación popular. Ahora, evidentemente esa legislación, ojalá se discutiera en el Parlamento. El otro día ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay una cosa muy simple. Si todos los que van a votar supieran quiénes son los diputados los que votaron, bueno, se darían cuenta que los que votaron contra o la ley antiterrorista no fuimos ni vos ni yo. Así es. Fueron los que hoy están reprimiendo y que dicen que... Sí, por eso son muy buenas y yo siempre que pueda los acompaño cuando se plantea el tema del voto nominal. Eso es muy bueno. Porque la mano alzada no queda constancia. No, ahora es obligatorio para todas las leyes. Sí. Necesitamos que en la provincia de Buenos Aires y en el país haya voto hoy con boleta única, que se vea la cara de los diputados o haya por voto electrónico. Hay que democratizar. En los países demócratas, a ver, Estados Unidos, el presidente Obama está manejando parlamentos con minorías para su gobierno y ahora con grandes posibilidades de perder aún mayor cantidad de diputados, representantes y senadores. Y bueno, es así. Bueno, Lula manejó el gobierno con el Parlamento en contra. La mayoría esto hay que dinamizarlo y hay que votar. Hay gente, yo he aprendido, que ahí en el Parlamento hay mucho poder, ¿no? Se discute la vida y la muerte de la gente porque vos discutís una ley de ART, ¿no? Donde es de prevención y reparación de accidentes y enfermedades laborales. 20 muertes por día. No estás discutiendo cualquier cosa. Se mueren 20 trabajadores y trabajadoras por día por ir a trabajar en accidentes y en enfermedades laborales. Tiene que estar funcionando muy bien esa ley. Primero para evitarlas y después eventualmente para repararlas. Obviamente. Bueno, hay propuestas, no se discuten, se discute el negocio. El gobierno discute el negocio y evidentemente perjudica a la mayoría de la gente. Y ahí lo votaron los diputados. Entonces, nosotros tenemos que ir y avanzar en un proyecto de democratización del Parlamento. Ahí se discute y hay más poder del que uno cree. Ahora, lamentablemente, hay menos debate del que uno aspiraba, porque uno llegaba ahí y dice, bueno, acá vamos a aprender. No, pero también, a ver, también hay debate en el Parlamento. Lo que pasa es que el debate lo damos básicamente la oposición durante un periodo extenso de tiempo y después a la hora de la verdad aparecen las mayorías. Sí, bueno, y yo creo que el Parlamento le tiene miedo a la gente. Eso es una parte. La audiencia pública es muy importante. La única audiencia pública que se abrió en el Parlamento fue la reforma del Código Civil, Penal y Civil. No se aprobó. ¿Por qué? Porque cuando abrieron a escuchar a la gente, vieron las organizaciones y opinaron de una manera espectacular, desde los sectores religiosos, los pueblos originarios, las organizaciones de trabajadores. Fue maravilloso. Bueno, las audiencias públicas que nosotros hacemos es eso. Ojalá se abriera el Parlamento a la gente. Bueno, ¿cómo ves en estos últimos minutos que nos quedan, digamos, la temática vinculada con las fuerzas laborales
la cuestión del salario que está siendo licuado por la inflación y la presión impositiva del gobierno. Corriendo atrás para no perder, pero perdiendo. O se cambia el modelo productivo realmente o vamos a seguir corriendo atrás. Es evidente que los trabajadores estamos... Sacás el 25 y tenés una inflación del 40. Y además, es cierto que los trabajadores estamos más organizados. Es cierto que la población está más organizada que hace 10 años atrás. No hay ninguna organización popular que no sea 3 veces más grande de la que era en el 2001, en ese momento más difícil. Hoy hay más organización. Sabemos lo que no queremos. Construir lo que queremos es otra cosa. Entonces el país se merece una discusión del modelo productivo. Hoy, ¿qué es? Renta petrolera, renta minera, renta ictícola, renta sojera y renta financiera se concentra y se extranjeriza. Y se va hacia arriba. Hay quienes se vuelven millonarios en el gobierno y Víctor, en el país. y como un plan estratégico de mediano y largo plazo, ¿no? Que nos dé garantía a todos de que, primero, estamos de acuerdo y segundo, que lo vamos a lograr. Pero vos no crees que en un país como el nuestro el hambre es una inmoralidad. Una vergüenza. Bueno, nos entonces, llenamos la boca hablando de que podemos dar de claro, comer a 400 millones de personas y no le damos comer a 40. Primer punto, en 6 meses hay que terminar el hambre. Pero por Eso favor. es hambre cero. Organización. Hambre cero como hizo Brasil. Claro, organización. Segundo, el gran motor de la transformación para mí es el trabajo. Así es lo que organiza. Hoy 8,5 millones de compatriotas son precarios y 4.800.000 de esos son no registrados, clandestinos, ilegales. Principal Entonces, empleador el negro, el Estado. Uno de los que más incumple. Evidentemente, reconstruir eso es el trabajo. Trabajo sobra en el país, lo que no quieren es pagarlo, y lo que me parece a mí que ese modelo productivo lo que nos lleva es a un desarrollo nacional. Hay que ir a la cultura del trabajo, que la perdimos, lamentablemente, los argentinos. Vos sabés que uno de los proyectos presentados fue con todos los jubilados. Estamos juntando 1 millón de firmas. Ajá. Así hago una propaganda. Sí. Fírmenle a los jubilados y a todas las organizaciones. 1 millón de firmas por el 82%, pero por un sistema de seguridad social. Y lo que yo aprendí, que los jubilados pelean porque saben que alguna vez fueron felices. En la Argentina alguna vez fuimos felices y merecemos volver a hacerlo. Así que no es que hay que inventar algo que no fuimos, hay que recuperar lo que fuimos. Simplemente acomodando los tantos, la cosa tiene otra solución. Y el primero que tiene que acomodar los tantos es el gobierno y el Estado, que se está quedando con todo. Así es. Y creo que los grandes socios de ellos, que son concentran y extranjerizan. Cada vez más. Don Víctor, muchísimas gracias. Hemos hablado todo una popurrí. Un popurrí. Pero sobre todo hemos planteado el tema de los sordos. Sí, a mí me encantó que me invites para eso, porque se lo merecen y vale la pena. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.